El capitán Elias Reid se reclinó en su silla y el brillo del monitor proyectaba sombras sobre su ceño fruncido. Los esquemas en la pantalla mostraban un barco que no se parecía a ningún barco de guerra que hubiera visto jamás. Era ridículo, con un blindaje asimétrico y un puente que parecía cómicamente demasiado grande para su estructura. ¿Estás viendo esto, Harris?, Reid gritó. El teniente Harris, su segundo al mando, se acercó con una ceja levantada escéptica. «Eso no puede estar bien, señor». Parece que alguien juntó piezas de diferentes modelos a modo de broma. Reid sacudió la cabeza y repasó los detalles del diseño. No es broma según el mando. Lo llaman USS Absurdity y se toman en serio la idea de construirlo. Harris resopló y miró más de cerca el monitor. El absurdo es quedarse corto. Mira esos cañones. ¿Es una bola de discoteca o un nuevo tipo de conjunto de sensores? Reid no pudo reprimir una risita. En realidad, se supone que es un sistema de defensa multidireccional, y aquí señaló otra característica extraña. Han instalado algo que llaman campo de deformación gravitacional, que se supone que lanza a las naves enemigas como dados en una taza. Mientras analizaban las extrañas características del absurdo USS, la puerta de la oficina de mando se abrió y la ingeniera jefe Gómez entró con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Escuché rumores sobre el nuevo proyecto. Realmente lo siguieron adelante. Eso parece, respondió Reid, haciéndole un gesto para que viera los planos. La mirada de Gómez rápidamente pasó de la diversión a la preocupación. Esto es revolucionario si funciona, pero implementarlo será una pesadilla. La tecnología no está probada, y los cálculos de integridad estructural son, en el mejor de los casos, optimistas. Reid asintió solemnemente y su diversión inicial se desvaneció. Tenemos órdenes de supervisar su construcción y pruebas. El mando cree que esto podría cambiar el equilibrio en la guerra contra los tiranos. Harris se apoyó en el escritorio y se cruzó de brazos. O podría ser un espectacular desperdicio de recursos. Quizás, admitió Reid. Pero es un riesgo que el comando está dispuesto a correr, y es nuestro trabajo asegurarnos de que no se desmorone en el momento en que abandone el muelle. Gómez suspiró y acercó una silla. Está bien. Pongámonos manos a la obra entonces. Si hacemos esto, también podríamos asegurarnos de que sea el mejor carnaval flotante del mundo. En vez de en la flota. Reid sonrió ante su determinación. Bien. Empieza mañana a primera hora. Revisa todos los materiales y lleva tus inquietudes a la sesión informativa. Será un largo camino, pero quién sabe. Quizás este absurdo haga honor a su nombre en más de un sentido. Mientras Harrison Gómez continuaba discutiendo los desafíos técnicos, la mente de Reid vagaba hacia el potencial absurdo del USS. Era una apuesta, un comodín en el arsenal humano, pero en un universo donde lo predecible a menudo se estancaba. Tal vez una pizca de lo impredecible era exactamente lo que necesitaban. Con un suspiro decidido, Reid cerró su computadora portátil. El camino por delante estaría plagado de desafíos, pero ahora era su misión. El Lost Absurdity, para bien o para mal, era su barco, y lo llevarían hasta el final. La construcción del USS Absurdity avanzó a un ritmo frenético encabezado por un torbellino de actividad en el astillero orbital sobre la Tierra. El capitán Elias Reid estaba en la plataforma de observación observando cómo tomaba forma la colosal estructura. Su rostro era una máscara ilegible. El teniente Harris se le unió con una taza de café recién hecho en la mano. «Nunca pensé que vería ese día», comentó, entregándole una taza a Reid. «De hecho, están construyendo esta monstruosidad». Reid aceptó el café asintiendo, con la mirada todavía fija en la creciente silueta del absurdo. «Está sucediendo y más rápido de lo que esperaba. Estamos haciendo historia, Harris. Aunque si serán pioneros o tontos, solo el tiempo lo dirá». A medida que se difundió la noticia del diseño poco convencional del barco, se convirtió en el centro del frenesí mediático y del escrutinio militar. Abundaban las teorías sobre su eficacia y las caricaturas satíricas que mostraban el barco como un circo flotante poblado. «Miren esto», dijo Harris levantando una pantalla hueca con los últimos rumores de los medios. Un titular decía USS Absurdo, Esperanza de la humanidad o broma galáctica. Leer hizo una mueca. Somos el remate de toda la flota. La risa no se limitó solo a la Tierra. En todas las colonias humanas se ridiculizó este absurdo, pero Reid sabía que la marea de la opinión pública
podría cambiar rápidamente. Si el barco demostraba su metal, las mismas voces que se reían ahora cantarían alabanzas más tarde. El punto de inflexión se produjo durante una revisión de rutina de los sistemas, cuando Gómez descubrió algo extraordinario en la arquitectura del barco. Llamó a Reed y Harris a la bahía de ingeniería donde se encontraba el núcleo del sistema de inteligencia artificial del absurdo. «Esto no es solo un diseño poco convencional. Es genial», explicó Gómez, con las manos animadas mientras señalaba la interfaz de la IA. «El barco puede adaptarse y transformarse físicamente en tiempo real durante el combate según las necesidades tácticas. Es como un camaleón, pero para la guerra». Reed levantó una ceja. «Transformir. ¿Estás diciendo que puede cambiar su estructura sobre la marcha?» «Exacto», afirmó Gómez. «Esas ridículas extensiones y módulos se pueden reconfigurar en escudos defensivos o armas ofensivas dependiendo de el nivel de amenaza. Todo está controlado por la IA». Harris pareció impresionado. «Así que no es solo una extraña colección de piezas. Hay un método para esta locura». Animado por esta revelación, Reed decidió que era hora de poner a prueba lo absurdo. «Prepárese para una simulación completa. Necesitamos ver qué puede hacer realmente esta nave e invitaremos al comando a observar. Démosles un espectáculo». Semanas más tarde, cuando lo absurdo se enfrentaba a su primer simulacro de batalla, los observadores del mando se mostraron visiblemente escépticos. Pero cuando comenzó la simulación, el barco comenzó su espectáculo transformador. Esquivaba torpedos de plasma simulados con una agilidad que contradecía su tamaño, y sus extraños apéndices se transformaban en configuraciones ofensivas y defensivas. Los oficiales de mando, inicialmente dudosos, fueron poco a poco convencidos a medida que lo absurdo superó los diseños tradicionales de los buques de guerra en la simulación. Reed observó con una pequeña sonrisa jugando en sus labios al notar el cambio de expresiones. Al finalizar la simulación, estallaron aplausos entre los observadores. El absurdo había funcionado más allá de las expectativas y su peculiar factor de forma resultó ser una ventaja táctica inesperada. Reed se volvió hacia Harrison Gómez con un brillo triunfante en sus ojos. «Ya no somos el hazmerreír», afirmó. Su voz se llenó de un silencioso orgullo. «Preparémonos para mostrarles a los citirios cuán serios podemos ser». Y así, el absurdo del USS ya no era una broma. Era un buque de guerra, extraño y poco convencional, pero innegablemente eficaz. Reed sabía que la verdadera prueba vendría contra los Citarans y estaba listo para liderar a su tripulación hacia lo desconocido armado con el acorazado más extraño de la humanidad. El capitán Elias Reed estaba en el puente del USS Absurdity, con una mezcla de anticipación y ansiedad asintiendo en su estómago. La tripulación zumbaba a su alrededor, cada miembro acomodándose en sus roles mientras se preparaban para su viaje inaugural a territorio hostil. Esto no fue una simulación. Estaban a punto de enfrentarse a los citaranos de verdad. «Todos los sistemas verificados». La ingeniera jefe Gómez llamó desde su puesto. «Sistemas de armas en línea y listos», confirmó el teniente Harris. Reed respiró hondo. «Muy bien todos. Hagamos historia. Fije rumbo a la colonia minera en la coordenada 6 del Delta. Tenemos informes de una flota de exploración de Citaran en la zona. Los motores del absurdo cobraron vida y la nave se deslizó fuera del astillero en dirección al borde exterior del sistema solar. El viaje fue tenso pero sin incidentes hasta que se acercaron a las coordenadas. El silencio fue roto por una alerta del conjunto de sensores. «Capitán, se detectaron múltiples contactos», informó el alférez Carter. «Las naves de Citaran se acercan rápidamente». Reed se enderezó en su silla. «Estaciones de batalla». Gómez activa el campo de deformación gravitacional. «Harris, prepárate para disparar cuando yo se lo ordene». Cuando la flota de exploración Citarin apareció a la vista, los comandantes enemigos, subestimando la extraña nave humana, se involucraron en la batalla solo para quedar confundidos por su tecnología impredecible, que convirtió las debilidades estructurales de la nave en ventajas engañosas. «Nos están saludando», anunció el oficial de comunicaciones Patel. En la pantalla, Reed ordenó. La pantalla holográfica cobró vida y reveló el rostro ceñudo de un comandante satarano. «Nave humana, ríndete ahora y quizá te perdonemos la vida», se burló. Reed lo miró fijamente a los ojos. «Este es el capitán Elias Reed del USS Absurdity. No nos rendimos y estás a punto de descubrir por qué».
El comandante de Citaran se rió, un sonido frío y cruel. Muy bien. Prepárate para ser aniquilado. La comunicación se cortó y los barcos enemigos comenzaron su carrera de ataque. Los rayos de plasma se dirigieron hacia lo absurdo, pero las modificaciones de Gómez entraron en acción. La estructura de la nave cambió. Su campo de deformación gravitacional se activó, distorsionando el espacio a su alrededor y provocando que los rayos de plasma se desviaran de su curso. «Devuelvan el fuego», ordenó Reid. Harris activó el sistema de defensa multidireccional. Los conjuntos de sensores giraron y rayos de luz coherente atacaron las naves sataranas con precisión milimétrica. El enemigo quedó desconcertado y su confianza inicial dio paso a la confusión cuando el absurdo armamento poco ortodoxo atravesó sus filas. «Apunta a su último barco», ordenó Reid con voz firme. «Mostrémosles de qué estamos hechos». Los cañones del absurdo cobraron vida con un rugido, desatando una andanada de proyectiles cinéticos. La nave insignia de Citaran se estremeció bajo el impacto, sus escudos parpadearon y fallaron. Un impacto directo en el núcleo del motor lo hizo perder el control. «El buque insignia enemigo neutralizado», informó Carter con una nota de incredulidad en su voz. «Excelente trabajo de todos», dijo Reid. «Concéntrate en los barcos restantes. Terminemos esto». La batalla continuó, pero la marea claramente había cambiado. Los barcos citaranos, desorientados e incapaces de adaptarse a las absurdas tácticas impredecibles, fueron desmantelados sistemáticamente. La tripulación de Reid operó con precisión y coordinación, y sus dudas anteriores se evaporaron ante el desempeño de su nave. «El último barco enemigo se está retirando», informó Harris. «¿Deberíamos perseguir?» Reid lo consideró por un momento antes de negar con la cabeza. «No, déjalos ir. Llevarán el resto de su derrota a sus mandos». Cuando el campo de batalla se calmó, una sensación palpable de alivio y euforia se extendió por toda la tripulación. Lo habían hecho. Se enfrentaron al enemigo y salieron victoriosos. El absurdo USS, el hazmerreír de la flota, había sido el primero en derramar sangre y demostrado su valía. Reid se volvió hacia su tripulación, con el orgullo hinchándose en el pecho. «Todos ustedes se desempeñaron excepcionalmente bien. Este es solo el comienzo. Les hemos demostrado a los citaranos que no se subestimará a la humanidad». Gómez sonrió y se secó el sudor de la frente. «Capitán, creo que se lo van a pensar 2 veces antes de volver a reírse de nosotros». Reid asintió. «En efecto, volvamos a la base. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero si lo de hoy sirve de indicación, no tengo ninguna duda de que estaremos preparados para lo que venga después». Mientras el absurdo USS ponía rumbo a casa, Reid se permitió un momento de tranquila satisfacción. Se habían enfrentado a su primera prueba real y triunfaron. Ahora se prepararían para las batallas venideras. Sus espíritus se vieron reforzados por el conocimiento de que podían y se enfrentarían a cualquier enemigo. El capitán Elias Reid estaba sentado en su habitación, mirando las lecturas de su reciente escaramuza. El absurdo USS había funcionado más allá de las expectativas, pero Reid sabía que solo estaban en el comienzo de un conflicto largo y agotador. Los citaranos regresarían y la próxima vez no se sorprenderían tan fácilmente. La puerta sonó y entró el teniente Harris, seguido por el ingeniero jefe Gómez. «Capitán, ¿quería vernos?», preguntó Harris. Reid asintió y les indicó que se sentaran. «Hemos demostrado que lo absurdo puede mantenerse en una pelea, pero debemos comprender cada centímetro de este barco si queremos mantener nuestra ventaja». «Gómez, ¿mencionaste algo sobre esas estructuras tipo esfera?» Gómez se inclinó hacia adelante, con el rostro iluminado por la emoción. «Sí, capitán. He estado realizando diagnósticos, y esas esferas son mucho más que decorativas. Son unidades de IA avanzadas capaces de modificar dinámicamente la estructura y los sistemas de la nave durante el combate. Es como tener un modelo adaptativo que puede evolucionar según nuestras necesidades». Harris silbó, claramente impresionado. «¿Entonces estas esferas pueden reconfigurar la nave sobre la marcha?» «Eso explica mucho». «Exacto», confirmó Gómez. «Pero solo hemos arañado la superficie de sus capacidades. Necesitamos ponerlos a prueba más a fondo, superar sus límites». Reid tenía una expresión determinada en su rostro. «Acordado. Organice una serie de pruebas para explorar lo que estas esferas pueden hacer. Necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir». Las semanas siguientes fueron un borrón de intenso entrenamiento y experimentación.
El equipo trabajó incansablemente, adaptándose a las características únicas del absurdo. Aprendieron a usar las esferas para reforzar el casco, amplificar la potencia de las armas e incluso crear señales de señuelo para confundir los sensores enemigos. Durante una sesión particularmente agotadora, Reed observó desde la cubierta de mando cómo crecía su admiración por su tripulación. Harris dirigió los ejercicios tácticos con precisión, mientras Gómez y su equipo traspasaban los límites de la ingeniería, obteniendo más potencia y flexibilidad de los sistemas de la nave. Una noche, después de un largo día de pruebas, Reed reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. «Hemos logrado avances significativos», comenzó, «pero aún no hemos terminado. Quiero que lo hagamos. Estar preparado para cualquier cosa. Eso significa comprender estas esferas por dentro y por fuera». El alférez Carter, una de las mentes más brillantes del barco, habló. «Capitán, he estado analizando los registros de datos de las esferas. Hay un patrón recurrente que sugiere que son capaces de realizar algo más que transformaciones físicas. Es posible que tengan capacidades defensivas y ofensivas que aún no hemos aprovechado». Gómez asintió. «He visto los mismos patrones. Si podemos desbloquear todo su potencial, es posible que tengamos un punto de inflexión en nuestras manos». Los ojos de Reed se entrecerraron pensativamente. «Entonces hagámoslo. Harris, coordina con Carter y Gómez. Quiero un informe detallado sobre cómo podemos integrar estas capacidades en nuestras estrategias de batalla». Mientras los oficiales se dispersaban para realizar sus tareas, Reed sintió un renovado sentido de propósito. Estaban desentrañando los secretos de lo absurdo, convirtiendo sus excentricidades en fortalezas, pero también sabía que el tiempo era esencial. Los citaranos no permanecerían inactivos por mucho tiempo. El avance llegó antes de lo esperado. Durante una simulación particularmente desafiante, las esferas activaron una característica previamente desconocida, un pulso de energía que interrumpió temporalmente los sistemas de objetivos enemigos. El éxito de la simulación fue inmediato y abrumador. «Capitán, ¿vio eso?», Harris exclamó con los ojos muy abiertos por la emoción. «Podríamos cegar sus barcos incluso por unos segundos. Ese es todo el tiempo que necesitaríamos». Reed asintió y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Incorporados a nuestras tácticas y sigamos presionando. Quiero saber qué más pueden hacer estas esferas». A medida que continúan ahondando en los misterios del absurdo, la tripulación adquirió más confianza. Comenzaron a ver el barco no como una rareza, sino como un poderoso aliado. El liderazgo de Reed fomentó un sentido de unidad y determinación, impulsándolos hacia adelante. Una noche Reed estaba solo en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. Lo absurdo flotaba silenciosamente, su extraña silueta casi majestuosa contra el fondo del espacio. Sintió una sensación de conexión con el barco, un vínculo forjado a través de pruebas y triunfos. «Capitán», llegó una voz desde la puerta. Fue Harris. «Pensé que te encontraría aquí». Reed se giró, una sonrisa tirando de sus labios. «Solo pensando en lo lejos que hemos llegado y lo lejos que aún nos queda». Harris se unió a él en la ventana gráfica. «Llegaremos allí, señor. Con este barco y esta tripulación, no hay nada que no podamos manejar». Reed asintió, sintiendo el peso del viaje que les esperaba. «Asegurémonos de estar listos. Los citaranos volverán y cuando lo hagan estaremos esperando». Mientras el absurdo USS continuaba su transformación de hazmerreír a formidable buque de guerra, Reed sabía que sus mayores desafíos estaban por delante. El absurdo USS se había convertido en un símbolo de ingenio y resiliencia inesperados. El extraño diseño del barco, inicialmente objeto de burla, ahora fue visto como una brillante innovación táctica. El capitán Elias Reed y su tripulación habían forjado una formidable fuerza de combate lista para desafiar a los Citarons en todo momento. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del comando», anunció el alférez Carter. «Déjalo pasar», respondió Reed, dando un paso hacia la pantalla hueca. Apareció el rostro del almirante Hayes con expresión grave. «Capitán Reed, hemos interceptado una gran flota de Citaran que se dirige hacia la colonia Kepler 22b. Tus órdenes son interceptar y neutralizar la amenaza. Este podría ser un punto de inflexión en la guerra». Reed asintió. «Entendido, almirante. Nos enfrentaremos de inmediato». Mientras la tripulación repostaba combustible y se rearmaba, Reed reunió a sus oficiales superiores.
Los citaranos están tendiendo una trampa, pero la vamos a poner en su contra. Gómez, asegúrate de que las esferas estén optimizadas para cambios estructurales rápidos. Harris, quiero que se planifiquen todas las contingencias posibles. Capitán, el sistema Kepler 22b limitará nuestros sensores y comunicaciones. Gómez señaló que estaremos luchando a ciegas en muchos sentidos. Reed asintió, razón por la cual debemos confiar en las capacidades únicas del absurdo. La capacidad de adaptación del barco será nuestro mayor activo. Horas más tarde, el absurdo abandonó la seguridad del astillero rumbo al sistema Kepler 22b. Cuanto más se acercaban, más se daban cuenta de la enormidad de la flota de Citarán. Cientos de barcos, todos repletos de armamento, esperaban como depredadores listos para atacar. «Capitán, estamos muy superados en número», informó Carter con voz tensa. Reed respiró hondo. «Hemos enfrentado peores probabilidades antes. Confía en el barco y confía en los demás. Harris, inicia el campo de deformación gravitacional. Gómez, prepara el pulso de energía. Vamos a entrar». Lo absurdo surgió hacia adelante. Su campo de deformación de gravedad distorsionaba el espacio a su alrededor. Las naves Citarán abrieron fuego, pero los movimientos erráticos y los escudos adaptativos del absurdo absorbieron gran parte del bombardeo inicial. «Devuelvan el fuego», ordenó Reed. Harris desató el arsenal del absurdo, rayos de luz y proyectiles cinéticos destrozando las filas de Citarán. La flota enemiga respondió con ferocidad, pero las tácticas poco convencionales del Absurdity los mantuvieron fuera de equilibrio. «Capitán, tenemos que eliminar su nave de mando», aconsejó Gómez. «Sin su líder, perderán cohesión». Reed asintió. «Harris apunta a su nave de mando. Usa las esferas para amplificar nuestra potencia de fuego». Las esferas absurdas brillaban con una luz intensa, canalizando energía hacia los cañones principales de la nave. El bombardeo resultante fue devastador y alcanzó la nave de mando de Citarán con precisión milimétrica. «Golpe directo, capitán», exclamó Harris. «Sus escudos están caídos». «Seguimiento con todo lo que tenemos», ordenó Reed. Las armas del absurdo rugieron y la nave de mando de Citarán explotó en un destello brillante. La flota enemiga, ahora sin líder y desorganizada, vaciló. «Aprovecha la ventaja», dijo Reed. «Llévatelos». La batalla continuó, pero la marea había cambiado. El absurdo se movía a través de la flota enemiga como un depredador. Sus armas y defensas se adaptaban a cada nueva amenaza. Uno por uno los barcos de Citarán fueron destruidos o obligados a retirarse. «Capitán, los barcos restantes se están retirando», informó Carter. Reed se permitió una breve sonrisa. «Excelente trabajo a todos. Asegure el área y prepárese para cualquier contraataque». Cuando el último de los barcos sataranos huyó, la tripulación aplaudió. Se enfrentaron a dificultades abrumadoras y salieron victoriosos. Lo absurdo se había demostrado una vez más, y la humanidad había asestado un golpe decisivo en la guerra. Reed se dirigió a su tripulación, con orgullo evidente en su voz. «Todos habéis actuado excepcionalmente bien. Les hemos demostrado a los sataranos que la humanidad no será derrotada. Esta victoria es solo el comienzo. Seguiremos luchando y ganaremos». Los vítores de la tripulación resonaron en todo el barco, un testimonio de su determinación y unidad. Mientras lo absurdo tomaba rumbo hacia casa, Reed sintió una renovada sensación de propósito. La guerra aún no había terminado, pero habían dado un paso significativo hacia la victoria. En la tranquilidad de su habitación, Reed revisó los registros de batalla que ya estaban planificando para el futuro. Confianza creciente. Habían convertido el marea de la guerra, demostrando que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta, y con lo absurdo a la vanguardia, continuarían desafiando las probabilidades, una batalla a la vez. El USS Absurdity navegó de regreso a la base, y su tripulación estaba muy feliz por su reciente victoria. El capitán Elias Reid, aunque orgulloso de su equipo, sabía que no debía bajar la guardia. Los citaranos eran un enemigo astuto, y sospechaba que no se tomarían la derrota a la ligera. La llamada llegó justo cuando atracaban para realizar reparaciones. El rostro del almirante Hayes apareció en la pantalla hueca de la sala de reuniones con un aspecto más serio que nunca. «Capitán Reed, los informes de inteligencia sugieren una fuerza significativa de Citarán concentrándose cerca del abismo de la nebulosa. Creemos que es una trampa destinada a atraer y destruir lo absurdo. Tu misión es enfrentarte y eliminar esta amenaza antes de que puedan atacar».
Reed asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entendido, almirante. Nos prepararemos de inmediato. Mientras la tripulación repostaba combustible y se rearmaba, Reed reunió a sus oficiales superiores. Los citaranos están tendiendo una trampa, pero la vamos a poner en su contra. Gómez, asegúrate de que las esferas estén completamente cargadas y operativas. Harris, prepara los sistemas tácticos. Capitán, la nebulosa del abismo limitará nuestros sensores y comunicaciones. Gómez señaló que estaremos luchando a ciegas en muchos sentidos. Reed asintió, razón por la cual debemos confiar en las capacidades únicas del absurdo. La capacidad de adaptación del barco será nuestro mayor activo. Horas más tarde, el absurdo abandonó la seguridad del astillero rumbo al abismo de la nebulosa. Cuanto más se acercaban, más espesas se volvían las nubes de la nebulosa que envolvían la nave en una neblina fantasmal. Reed sabía que en algún lugar allí afuera, los citiranos estaban esperando. Al entrar en el abismo de la nebulosa, informó Carter, los sensores ya se están viendo afectados. Manténnos en curso y prepárate para cualquier cosa, instruyó Reed. De repente, la nave se balanceó violentamente cuando un rayo de plasma atravesó la nebulosa y apenas rozó el casco. Los citaranos los habían encontrado primero. Escudos arriba. Devuelvan el fuego, ordenó Reed. Los cañones del absurdo ardieron, pero la espesa nebulosa dificultaba el objetivo. Los citaranos tenían la ventaja. Sus naves entraban y salían de la capa de nubes. Atacaban y retrocedían antes de que lo absurdo pudiera responder. Efectivamente. Capitán, lo están intentando. Para aislarnos, dijo Harris, analizando el despliegue táctico. La mente de Reed se aceleró. Gómez, activa el campo de deformación gravitacional. Crea tanta distorsión como sea posible. Lo absurdo se estremeció cuando el campo de deformación gravitacional se activó, doblando el espacio a su alrededor. Las naves Sataran vacilaron y sus ataques se volvieron menos coordinados. Ahora despliegue el pulso de energía, ordenó Reed. Una ola de energía irradió desde las esferas, alterando los sistemas de objetivos de Sitaran. El absurdo contraatacó utilizando la confusión a su favor. Consiguieron destruir varios barcos enemigos, pero los citaranos se reagruparon rápidamente, adaptándose a las nuevas tácticas. «Capitán, llegan más barcos», advirtió Carter. «Nos están rodeando». Reed se dio cuenta de que necesitaban cambiar el juego. «Harris, prepárate para usar el camuflaje adaptativo. Veamos si podemos volvernos invisibles por un tiempo». El casco del absurdo brilló mezclándose con la nebulosa. Los citaranos dudaron. Sus sensores no pudieron fijar la nave. Aprovechando la confusión momentánea, Reed trazó un rumbo a través de la parte más densa de la nebulosa, con la esperanza de superar al enemigo. «Capitán, estamos perdiendo integridad estructural en algunas áreas», informó Gómez. «La radiación de la nebulosa está pasando factura. Desvía toda la energía no esencial a los escudos y soportes estructurales», respondió Reed. «Solo tenemos que aguantar un poco más». El absurdo se tejió a través de la nebulosa utilizando el entorno a su favor. Se las arreglaron para evadir varios ataques más, pero los citaranos fueron implacables. Reed sabía que no podían seguir corriendo. Necesitaban un golpe decisivo. Harris apunta a su nave de mando. Si lo sacamos, el resto podría dispersarse. Reed decidió. Harris asintió. «Sí, capitán, apuntando ahora». Lo absurdo reapareció desde la nebulosa, con sus cañones apuntando a la nave de mando Citerine. Reed pronunció un discurso con voz firme pero llena de emoción, rindiendo homenaje a su valentía y sacrificio. A medida que las reparaciones del absurdo estaban a punto de completarse, Reed reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. «Hemos logrado mucho, pero la guerra no ha terminado. Los citaranos se reagruparán y debemos estar preparados». Gómez habló. «Capitán, hemos integrado los datos de nuestra última batalla. Las esferas se pueden optimizar aún más. Y hemos realizado mejoras en el campo de deformación por gravedad». Harris asintió. «Nuestras tácticas han evolucionado y también la eficiencia de la tripulación. Estamos listos para lo que venga después». Reed miró alrededor de la habitación y vio la determinación en sus rostros. «Bien, porque aún no hemos terminado. Lo absurdo es algo más que un simple barco. Es un símbolo de nuestro ingenio, y continuaremos luchando hasta que la amenaza de Citerine deje de existir». Mientras el USS Absurdity se preparaba para su próxima misión, Reed sintió un renovado sentido de propósito. Se enfrentaron a dificultades abrumadoras y salieron victoriosos, pero el viaje estaba lejos de terminar.
Con su equipo a su lado y lo absurdo al frente, estaba listo para guiarlos a través de los desafíos que se avecinaban. De pie en el puente mirando las estrellas, Reed supo que estaban listos. Las batallas venideras serían feroces, pero las enfrentarían de frente con coraje y determinación. Lo absurdo se había demostrado una y otra vez y, bajo su mando, seguiría desafiando las expectativas y asegurando el futuro de la humanidad.